Café Zoom es una producción de Cuerdos de Atar y es parte de la alianza informativa entre Latinoticias y Litan Jazz Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestro invitado es Rubén Blasco, antropólogo y logopeda. Es cofundador de la revista Anthropologist. Colabora en la revista cultural Mito. Nos recibe en su casa, en Madrid. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Parece ser además que en sus inicios las redes sociales trataban de imitar a la vida real y a las interacciones que teníamos cara a cara. Y ahora parece que es todo lo contrario, ¿no? Que la vida real trata de imitar a las redes sociales. Viendo que en las redes sociales se nos da una imagen de... Mostramos nuestra cara más amable antes de subir un selfie, hacemos 50 intentos y solo ponemos el mejor, ¿no? De repente nos hemos convertido en este escaparate, esta sociedad del espectáculo, en que todos somos guapos, todos somos inteligentes, todos mostramos ahí, digamos que nuestra cara puntual, ¿no? Uh-huh. Entonces, y está aquella idea de los haters, que casi todos los haters de red social además se suelen esconder detrás de un nick. Uh-huh. Es decir, pocos haters hay que den la cara con su nombre, sus apellidos y su foto nombre, real. ¿no? Claro. Eso Sí. es. Lo que a veces reflexionamos aquí en Café Zoom es que uno de los fenómenos que trae la red social es que uno va seleccionando las opiniones de los otros de acuerdo a lo cómodo o incómodo que nos hace sentir. Es decir, una persona que opina contra lo que podríamos llegar a opinar nosotros, o los aledaños de nuestra opinión, o la bloqueamos, o la ignoramos, o la borramos. Entonces, de a poco nos vamos quedando solo con los que opinan cercanos a nuestra opinión. Y eso, no sé si coincidís con esta mirada, y qué consecuencia puede traer en un futuro en la sociedad, la real, digo, ¿no? Mira, es muy interesante eso que dices, porque el ocio y el modo en el que seleccionamos la información ha cambiado radicalmente, ¿no? Uh-huh. Es decir, hace unos años teníamos que enterarnos de algún tipo de asunto que estaba en boga y lo hacíamos a través de la televisión, por ponerte un ejemplo, o a través de un periódico concreto, ¿no? Digamos que la oferta estaba más reducida y eso llevaba a dos cosas. Por una parte está la idea implícita de que los poderes fácticos o reales trataban de imponer una opinión, ¿vale? Uh-huh. Pero es cierto que, por otro lado, a veces estábamos expuestos a opiniones que no eran la nuestra, ¿no? Y al ser alguna de las pocas posibilidades que teníamos, a través de eso nos obligaba a tomar otro punto de vista. Lo que va a hacer aquí, tal vez de algún modo, y ojo que no estoy haciendo una especie de Nostradamus diciendo lo que se nos viene encima, ¿no? Uh-huh. Porque creo que hay opciones, hay personas y no se verá. Estamos viviendo cosas que nunca hubiésemos imaginado, que nunca... Entonces, con esto puede que pase también algo que haga que haya un giro de los acontecimientos, vaya. No podemos descartarlo. No, claro, claro. Pero sí es cierto que nos contaminamos a nosotros mismos y ha llegado un momento en que lo que buscamos es la propia reafirmación de nuestros valores y no la reafirmación de nuestros valores en base a criticar lo ajeno. Es decir, yo he llegado a esta conclusión porque tras haber estudiado las distintas opiniones y las distintas corrientes, esta me parece, a lo mejor no la más exacta, pero sí la que más se aproxima, ¿no? O sí la que me da las mejores respuestas. Tal vez hemos visto como filosofía y la ciencia en sí nace siempre de la duda, siempre. Cualquier tipo de revolución personal, por ejemplo, en el paradigma en el que vemos el mundo, nace de la duda. Y tal vez esto se esté perdiendo, ¿no? Uh-huh. Y lo vemos así en multitud de plataformas. Muchas veces, pues poníamos la tele y ponían una película que no era de nuestro gusto, pero tocaba verla porque era lo único que había, ¿no? Claro. Y a veces nos llevábamos gratas sorpresas, ¿no? Uh-huh. Pues ahora estamos suscritos a alguna plataforma de ocio en streaming, Netflix y demás,
Y digamos que el contenido lo elegimos nosotros directamente. Lógicamente esto trae cosas buenísimas, ¿no? Y es que vemos aquello que hemos o que creemos haber elegido nosotros, que eso es importantísimo, ¿eh? Pero digamos que estamos encerrados en nuestro propio círculo. A mí solo me gustan las películas de gángsters y solo veo eso, y como solo estoy expuesto a ese tipo de contenido, jamás veré una película de amor que diga, vaya, es maravillosa, porque nunca le daré al clic, nunca me atreveré a darle. Y con las opiniones pasa lo mismo, ¿no? Es como que la red social lo que está haciendo es reducirnos cada vez más a nuestra opinión, digamos, primigenia o básica, ¿no? Sí, y además creo que estamos dando opción, siempre pondré el individuo como responsable, a que nos dirijan la opinión desde nuestro punto de partida. Es decir, partimos de aquí y sabiendo determinados grupos de opinión, hablo de la prensa, incluso de grupos políticos, corrientes de opinión, saben sobre qué nicho de mercado, nicho de población actuar para que lleguen a aquella otra conclusión, sabiendo que es más fácil llegar desde determinadas ideologías y más difícil desde otras, ¿no? Sí, sí. Y al fin y al cabo estamos viendo cómo la política y los políticos hacen más bien un estudio de mercado que un cómo arreglamos estos problemas a los que nos enfrentamos. Sí, sí. Y de algún modo somos responsables nosotros. Perdón. Sí, no, adelante, adelante. No, eso. Y estamos viendo también muchas veces, somos muchos, entre los que me incluyo, prácticamente accedemos a la información y a las noticias a través de las redes, ¿no? Ajá. Nos suscribimos a tal periódico, que en un principio es el que más se adecúa a nuestra forma de ver las cosas, y accedemos a ese periódico pero a través de las redes sociales, ¿no? Claro. Se están dando ya este tipo de... Sí, Rubén, te decía, uno de los fenómenos que vino al mismo tiempo que las redes sociales, o más o menos, al mismo tiempo que el auge de las redes sociales, es cierta desfachatez de pensamientos de extrema, sobre todo de los pensamientos vergonzantes, o que hasta hace un tiempo eran vergonzantes, de la extrema derecha. Es como que han perdido esa vergüenza y se expresan sin problema, y de ahí el auge de partidos como Vox o de políticos como Trump. ¿Qué papel le das a las redes sociales en este auge? Vale, te digo tanto lo uno como lo otro, ¿vale? Uh-huh. Es decir, ¿qué fue primero? ¿Las ideas y esas ideas nos llegan a nosotros? ¿O había un sentir general que no se había expresado, por mucho que nos moleste o por mucho que nos horrorice, y simplemente llegó un oportunista en un momento dado y dijo, esta es la mía? Ojo, que llegó un momento que ni siquiera hablaría de extrema derecha, sino de... Iba a utilizar la palabra populismo, pero se ha tergiversado tanto que no querría hablar de ello. Sí. Permíteme hablar de política de mierda, si me permiten la expresión. Clarísimo. ¿Vale? Y ya llegó un momento que me da lo mismo sea de izquierda, de derecha, de centro. Estamos viendo de repente que hay política de mierda, ¿vale? Sí, sí. Y a veces veíamos que lo que te digo, ¿no? Los políticos ha llegado un momento en el que hacen un estudio de mercado, tal cual. Uh-huh. Es decir, recuerdo, tal vez me esté equivocando, un momento dentro de Podemos y dentro del debate que había, que es que si sacaban a la palestra el debate del aborto, se iban a meter en camisa de 11 varas y corrían peligro de perder votos, por ponerte un ejemplo, para que veas dónde llega, ¿no? Sí. Es decir, en un partido que es progresista, que dice ser progresista, que eso nos ha demostrado hasta ahora, en un momento dado ve que abogar por aquello les hace perder más votos que ganarlos, ¿no? Y dice, no, cuidado, que no interesa. Claro. A eso voy. Estamos viendo políticos, y lo hemos vivido aquí en Madrid con Ayuso, que ha sabido utilizar eso, pero vamos. Pero totalmente para convertirse casi en un fenómeno mercadotécnico, más que de política. Es decir, en un fenómeno de red social, en un fenómeno, en una estrella del rock haciendo política prácticamente. ¿Y la antropología se animaría a estudiar
cómo es que una comunidad vota a políticos que son a todas vistas, que mienten, que no son lo que muestran, ni van a hacer lo que dicen que van a hacer. Me refiero a estudiar. Totalmente, los antropólogos nos metemos en cualquier fregado. En cualquiera que haya, este no va a ser menos. Pero lo vivimos, es decir, el caso más paradigmático es Hitler, ¿no? Uh-huh. Que lo hemos convertido en el mal universal número 1, cuando hubo en un momento dado donde las propias potencias occidentales y aquellas sociedades o aquellas naciones que hoy le denostan como el malo malísimo del cuento, le apoyaron, incluso le utilizaron para sus fines concretos, ¿no? Uh-huh. Y que me voy por las ramas, vaya. Hoy día se estudia que cómo este tipo pudo acceder al poder, y se pone siempre el ejemplo desde Weber de ser el líder carismático, ¿no? Uh-huh. Desde Weber creo que no me equivoco, que digo de memoria, creo que no me equivoco, vaya. Pues así pasará muchas veces, ¿no? Ha habido políticos en la historia que han llegado... Recuerdo en España a lo mejor el caso Podemos o el caso Obama, ¿no? Obama llegó, logró la presidencia y le dieron el premio Nobel casi porque había que dárselo a alguien, ¿no? Es decir, todavía no había demostrado nada y ya le dieron el premio Nobel. Sí. Por haber sido presidente. Y se dan este tipo de... Uh-huh. Así que sí, la antropología lo va a estudiar seguro. Y no puedes hacer un pronóstico, ¿no? No tienes un pronóstico, vos que lo viviste... Idea, difícil. No me voy a meter en esa camisa de 11 varas, vaya. Les 60 minutes qu'elles sont en fin de journée, c'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. Rubén, ¿vos creés o cómo crees que lo que sucede en las redes sociales después tiene impacto en la vida real? Sea a nivel personal o sea a nivel social. Interesante. Interesante. Hay que ver ahí. Soy de los que cree que el individuo, los individuos, tenemos múltiples facetas y múltiples identidades, ¿no? Entonces, saber si las redes sociales somos dos personas completamente distintas, es decir, incluso múltiples personas, una persona distinta en Twitter, otra en Facebook, otra en Instagram. Todo lo sabemos muchas veces, ¿no? Es decir, no es lo mismo lo que hablaríamos en una tertulia literaria que en un bar viendo a nuestro equipo de fútbol. Imagínate el contraste, ¿no? Sí. Pues aquí lo mismo, cosas que nunca se nos ocurriría hacer en la vida real, las hacemos a través de las redes, ¿no? O verter cierto tipo de comentarios o cierto tipo de... Claro. Que influye, por supuesto, nos retroalimentamos, tanto de la una como de la otra, ¿no? Es decir, hemos visto el impacto que tienen, el mayor ejemplo, Donald Trump en Twitter, ¿no? Cada vez que quería marear un poco el cotarro, soltaba alguna, ya tenía todo el mundo revolucionado, y eso le sirvió para en la vida real o ganar votos o poner el foco de atención sobre su figura. Por ponerte un ejemplo de una figura máxima que lo utiliza. Muy notable, claro. Eso es. Pues nosotros del mismo modo parecido, ¿no? A lo mejor también lo que te pasa es decir, lo típico que viertes una opinión y llega un troll a llamarte de todo, luego en tu vida personal en tu estado anímico, en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, igual, de algún modo también nos va moldeando, ¿no? Es decir, creemos que podemos llegar a relaciones más profundas a través de las redes sociales, porque conocemos o creemos conocer a alguien muy bien, y a lo mejor nos estamos quedando con esa cara de las personas, ¿no? Pensando que conocer a otra persona es ver solo su lado bonito, su selfie en el que aparece más guapo. Uh-huh. Se puede clasificar a las personas, ¿nos podemos clasificar según la red social que utilizamos? No llegaría yo a ese extremo, vaya, me parece una opinión un tanto radical, ¿no? No tiene por qué. Es decir, a veces uno llega a una red social en un momento dado
por casualidad o porque un amigo tiene ahí, o lo mismo, ¿no? Pues alguien ponía las noticias, se veía que Donald Trump utilizaba Twitter para soltar las suyas y dice, oye, pues Twitter tiene que ser un sitio interesante, ¿no? Mm, Es decir, yo, por ejemplo, de las redes sociales, la que más controlo es Twitter, por ejemplo, ¿no? sí. Y sí es cierto que se produce, que hay un microcosmos, una cultura propia, una forma de hacer las cosas que en otras redes no se ve. Pero imagino que será así todo, ¿no? Por ejemplo, hablo sin saber, Instagram, que es Ujú, una red social que no he utilizado nunca. Es más visual, ¿no? Es más de poner una foto, de poner... Entonces, claro, sí, todo eso lo va modificando. ujú, sí, sí. Yo lo que he estado observando es que Twitter es una bolsa de gatos, en el sentido que todo el mundo se insulta, no tiene ningún... Es verdad que lo que vos decís, que se insultan desde un anonimato, ¿no? Pero hay como una agresividad descontrolada en Twitter. Después en Facebook es como un Disneylandia que cada quien es protagonista de una historia, ¿no? Eh, Instagram no la uso mucho, no la conozco mucho, pero es verdad, es muy visual. Pero es como que cada red social nos permite desembosar odio o narcisismo o una parte de nuestra personalidad o de nuestros vicios, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, Facebook, ya con la privacidad y demás, según me pones tus ajustes, lo lógico es que te siga o vea el contenido que tú generas gente que conoces, ¿no? La idea original era que fuese gente de tu familia, conocidos de la calle y Mm, demás, y que la gente que tú agregas la conoces de algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí a lo mejor hacer de troll ya implica ganarte un enemigo, ¿no? Un enemigo, digamos, que más personalizado, que tienes más ubicado. En claro. Twitter te puede seguir alguien que tú ni siquiera sigues, que tú no conoces, digamos que es un espacio más impersonal. Ujú, También es cierto lo que tú comentas, que hay grupos, y me viene a la cabeza lo de Vox, pero Podemos también tiene mucha presencia en Twitter, por ejemplo, que utilizan la red social básicamente para crear hashtags, para crear opinión, para... Y te cito estos dos grupos porque son los más marcados, ¿no? Es decir, hay perfiles que tú ves de una que son perfiles de militantes de partidos políticos, ¿no? Un tío, no, aquí estoy primero yo, esta es mi opinión y luego aparte soy militante. No, este es mi perfil porque soy militante, no sé si claro, me explico. claro, sí, 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 Es sí. decir, tal vez Facebook no te dé lugar a tanto eso, ¿no? Ujú. Y hablando de esto y retomando mi pregunta de antes de la influencia de la red social en la realidad, ¿has notado que una red social o el uso de una red social ha cambiado el resultado de unas elecciones? Te pregunto en España qué es lo que conoces, ¿no? No llegaría ahí. Está claro que nuestros datos los venden de cara a lo que te he dicho, ¿no? De Sí. el estudio de mercado para que y empresas que lo utilizan y que aquella famosa campaña de Trump que desde una empresa rusa le vendía datos y demás. Y eso pasa hoy día, es decir, no tengo pruebas tangibles, pero todos lo podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos, ¿no? Que básicamente somos el producto. Sí. Creamos un perfil en tal, este perfil nos ubica en una ciudad, en un rango de edad, sabe qué opiniones damos y eso lo utilizan todo. Ujú. No te diré ni que sí ni que no, porque no tengo pruebas fehacientes, pero por supuestísimo. Además, son lugares de debate, son. Entiendo, entiendo. Y eh, uno tiene la sensación de que la red social ya es una parte de la vida. ¿Crees que tiene una duración limitada este uso de redes sociales o que ya estamos de por vida, nuestras generaciones por lo menos, bueno, la mía y la tuya, las dos, digamos, eh, que es para siempre esto ya? Bueno, parece que han venido para quedarse, ¿no? Y según evoluciona todo, si desaparecen no van a desaparecer, sino que van a ser sustituidas por otra cosa, ¿no? Ujú, Es decir, me acuerdo hace años que el Messenger era, pero vamos, la panacea. es verdad. Con el Messenger ahora, ¿qué hacemos? Ya nos llamas por teléfono a tus amigos, ya quedas a través del Messenger y de repente
Dicen, ¿ha llegado para quedarse el Messenger o va a llegar un momento que nos hartemos? No, apareció algo peor, no peor para las relaciones sociales cara a cara. Pues aquí parecido. Simplemente nos adaptaremos al nuevo medio. Lo que dices tú es interesante porque parece que en determinados núcleos y demás, si no tienes un perfil en un momento dado, parece que estás muerto, ¿no? Parece que no existe si no te das esa visibilidad. Entonces... Les 60 minutes qu'elles sont en fin de journée, c'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. Elle lui raconte des histoires. Nos vendieron las redes sociales en un punto como, que bueno, formalmente es cierto, como que cualquiera puede llegar a todo el mundo, o puede tener la posibilidad de llegar a todo el mundo. Nosotros hacemos este programa desde nuestra casa, vos estás en tu casa, no sabemos quién nos puede ver, pero nos puede ver todo el mundo. ¿Qué hay de real y de ficticio en esa idea que nos vendieron? Más que qué hay de real y qué hay de ficticio, sí quiero incidir en una cosa que me parece muy, muy, muy interesante. Lo de las redes sociales me parece de un cinismo también importante, ¿no? Todos tenemos perfil en las redes sociales y todos nos dedicamos a criticarlas, pero permanecemos en ellas, ¿no? Y sí es cierto que las redes sociales tienen muchas cosas malas, podríamos decir a priori, que nos han hecho cambiar, pero también tenemos que valorar en un momento dado las cosas buenas que nos dan, no solo ver lo malo o la cara oculta. Claro. Pues medios minoritarios, por ejemplo nosotros con Anthropologies, el modo que hemos tenido de visibilizarnos en un primer momento ha sido Facebook, Twitter, y lo que nos dio fue tal vez sacar artículos que en otros lugares más academicistas no hubiesen tenido cabida por no seguir una línea marcada. Ya sabes cómo funcionan a veces las publicaciones científicas, incluso de divulgación en un momento dado, ¿no? Bueno, pues está dando lugar a que gente que no tendría cabida en los más media, en principio, tengan su propia voz. Y lo que dices tú, llegas a mucha gente, el que te quiera escuchar, depende la cabida que tengas y el impacto que tengas. Estamos viendo ahora que tal vez a través de las redes se haya dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Y el ejemplo, Donald Trump, que parece que hoy es omnipresente. Sí. Donald Trump es dueño de una televisión, lo tiene todo para salir en su televisión, y el tío utiliza las redes sociales, se supone que es el medio de aquellos que no tienen voz, para tener más voz, ¿no? Entonces... Rubén, ya que sacaste el tema de Anthropologies, te quería preguntar, ¿cómo va? Es una revista sobre antropología que se hace online. Eso es. ¿Y cómo evolucionó desde hace 4 años? ¿Ya empezamos? No, te diría que 6. Ya he perdido la cuenta, ¿eh? Sí. 6, 7. ¿Cómo ha evolucionado formalmente en cuanto a llegada, en cuanto al público? Los datos exactos no te los sé decir, porque es algo que lleva Aza y que tampoco me obsesione con ello, que no nos obsesione en general, muchas veces, y evolucionar... Digamos que la revista no evoluciona, ¿no? Lo que evolucionamos somos nosotros y la gente que escribe en ella. Claro. La revista es un espacio, sin más, entonces, bueno, sí es cierto que a veces he notado que necesitábamos savia nueva, sobre todo por los que llevamos escribiendo desde el principio, o mucho tiempo, llega un momento que te quedas sin ideas, o igual, o que cuando te quieres dar cuenta dices, madre mía, llevo 3 años haciendo lo mismo. Claro. Aquel que me toca aburrir a las cabras, ¿no? Y te das cuenta que necesitas gente que venga con ideas nuevas, que venga con cositas nuevas. Y sí es cierto que ha entrado gente nueva, en la pandemia entraron caras nuevas y antes las tuvimos y las necesitábamos. Pero ya te digo, necesitamos tanto caras nuevas como gente que influya sobre nosotros de otra forma, ¿no? Claro. Entonces lo que sí, pasamos de tener una página web extremadamente burda, y se van limando cositas. Seguro que ha habido cosas en las que hemos mejorado y otras, por supuestísimo, que hayamos empeorado, ¿no? Que esencias que había al principio, que hayan desaparecido y que fuesen positivas, ¿no? Segurísimo, segurísimo. Rubén, para terminar, nosotros invitamos a nuestros invitados
a jugar un juego que te lo proponemos ahora, si es tu gusto hacerlo, que tiene referencia a una película de Woody Allen que se llama Medianoche en París, siempre que voy a decirlo me olvido, Medianoche en París, en la que el protagonista dice que lamenta haber nacido en la época que nació y que le habría gustado haber nacido en una época anterior y haber convivido en París con personajes como Hemingway, como Gertrude Stein, como Scott Fitzgerald o Zelda. Si tuvieras la posibilidad de elegir una época que no sea la tuya, una ciudad y alguien que te acompañe a pasear con él o con ella por ahí, ¿podrías así de improviso elegir algo? ¿Te viene algo a la cabeza? Me lo pones difícil, ¿no? Y sí, porque... Época histórica, bueno, asumo que vivimos en una de las épocas más seguras en contra de lo que pueda parecer. Ajá. Y más pacíficas. Muchas veces decimos, no, aquella época, el romanticismo, ¿no? Pero bueno, por aquello de haberlo vivido in situ, tengo una pequeña obsesión con las expediciones botánicas de la era moderna en mar. Me encantaría vivir una de esas. Y luego por aquello que implica la Mongolia de Gengis Khan. Ah, mira. Me encantaría... Londres como ciudad también me parece una maravilla, pese a que me quedo con Irlanda como país favorito, favoritísimo, ¿no? Claro, claro. En cualquier momento. Muy bien, Rubén Blasco, tocayo de apellido. Muchas gracias por este momento de conversación aquí en Café Zoom. Y bueno, un abrazo de París a Madrid. Muchas gracias a ti, Fernando. Un fuerte abrazo. Fantástico. Bueno, hemos grabado, hemos completado el tiempo. ¿Te pareció bien? ¿Te sentiste cómodo? Ay, ¿Sí? Julia. Julia, saludos. ¿Qué tal? Bien, que te han dejado de niñera, ¿no? La verdad que sí, criándolos solos. Así que bueno, después te escucharé. No he podido estar presente, pero bueno, después los escucho. Perfecto. Encantada. Pues un saludo, Julia. Un placer. de conocerte. Lo mismo digo. Un beso. Así que bueno. Hasta luego. Esto saldrá creo que en 4 semanas. Yo igual o Julia, uno de los te avisamos. Vale. Así lo puedes ver. Así que bueno, Rubén, te agradezco muchísimo otra vez. Estamos aquí a disposición para lo que necesiten. Salvo para escribir, que llegó un momento que ya no sabía qué escribir, así que... Sí, sí. Y con los niños hay una época que se vuelve toda una locura, y tú por dos, que es peor todavía. Sí, no hay forma, ¿eh? Calmás a uno y ahí sí, sale el otro, ¿eh? Se coordinan. Sí, sí, sí. Así que bueno. Me acuerdo cuando nació la mía, que yo decía que la vida era eso que sucedía entre que la niña se dormía y volvía a despertar. Claro, bueno, a nosotros nos recomendaron cuando la niña o el niño se duermen, dormir. Porque sí, también. Si no, no hay manera. También. Pero bueno, ¿y tu niña? Bueno, Fernando, pues un placer. Dime. ¿Qué edad tienes? 5. 5 años. Chiquita todavía, qué bueno. 5 años. Sí. Así que bueno. Un abrazo grande. Bueno, Bien, tenemos todo bien de tiempo, de contenido y demás. Tenemos todo perfecto. Perfecto. Para hacer improvisación, hablamos de redes sociales, cosas que me parecen cosas interesantes, así que... ¿A ti te ha gustado? ¿He estado a la altura o no? Hombre, claro. A la mía, por lo menos, sí. Me alegro. Así que bueno, esto lo edito yo, no sé, este fin de semana, seguramente. Vale, cuando puedas. Lo publicamos. Bueno, Fernando, un fuerte abrazo, ¿eh? Un abrazo grande, Rubén. Hasta luego. Chao. Le train ne l'attendra pas. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part. Ils se sont cachés chez les oubliés.
Café Zoom llega a una audiencia potencial de 3 millones de latinos en el exterior a través de las emisoras aliadas. Qu'elles sont en fin de journée. C'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. Elle lui raconte des histoires d'une princesse dans son palais qui vit sans l'ombre des doutes car elle connaît le bonheur. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas. Esperá, no te vayas. Si querés estar al tanto de las novedades de Café Zoom y tener la mejor información, no te olvides de suscribirte al canal de Latinoticias de YouTube y a Lit and Jazz. Salud y alegría.